El día de hoy vamos a probar una pluma que me llegó hace tiempo, de hecho hace como 2 o 3 semanas, que es de la marca Leonardo. Esta es una de las plumas que se me hace bastante interesante por dos cosas. Una, por el punto, que es un punto grueso, es bastante bueno. Y la segunda es que garantiza tener un buen pistón, es decir, como un sistema de carga, que eso la hace bastante interesante. Esta es la pluma. La verdad es que venía en un papel que es muy bonito. De hecho, ustedes ya lo han visto. Déjenme lo busco. Mira, venía con este papel. O sea, no es que la marca Leonardo te envíe las plumas con este papel. Es la marca Appelboom. Es una tienda que está en Países Bajos. Les voy a dejar la tienda aquí en la descripción. Es una tienda que vende artículos de lujo y todos 100% originales de cada una de las marcas, con envíos a todo el país. La marca dice que tiene un pistón de 1.5 mililitros. Creo que nunca había tenido una pluma con un pistón de este calibre. Y aquí está nuestra pluma. Ok, me voy a pasar de este lado porque quiero que la vean como más a detalle, pero que también estemos como que face to face. No sé si me alcanzan a ver, pero yo estoy de este lado. La caja es bastante rígida. Lo primero que te encuentras es el folleto de la garantía. Esto guárdalo súper bien porque si tu pluma llega a tener un defecto, lo dudo porque son marcas de lujo y marcas de gama alta, pero en ocasiones se puede prestar. Bueno, con esto puedes hacer válida tu garantía sin ningún problema. Ahora sí vamos a sacar nuestra pluma. Esta es una pluma totalmente diferente a las que he utilizado por diferentes razones, tanto en el color como en el diseño. Al ser una pluma fuente de la marca Leonardo, tiene este dije que es de la misma marca, que meramente es decorativo. La pluma se llama Momento Zero Grande 2.0. Ahorita te voy a explicar el por qué, y prácticamente es una evolución de la Momento Zero Grande. Mira, la pluma tiene un capuchón bastante bueno. Esta es una de las plumas como más gorditas que he tenido. El acabado es un verde marmoleado que está muy bueno. Se me hace bastante interesante. No es un tono tan brillante porque tiene una combinación de colores con una combinación de que es como entre verde limón, blanco y verde bandera o verde fuerte. Plumas Leonardo tienen un clip bastante bueno, pero en la parte de aquí tiene una bolita. Esta bolita o esta ruedita, o sea, al momento de engancharla en la bolsa de tu camisa, pues sea mucho más fácil por tener esta ruedita. Mira, no sé si lo alcanzas a ver ahí. Esa ruedita facilita mucho colocarla en la bolsa de la camisa. Bueno, sobre la camisa. Tenemos un capuchón de rosca. Es un capuchón bastante seguro, bastante firme. Y al inicio del video les decía que Momento Zero 2.0 es una evolución del Momento Zero Grande. O sea, en realidad se llaman igual, pero esta en particular es 2.0. La 2.0 se caracteriza por tener esta ventana transparente que está entre el agarre de nuestra pluma y el mango que cubre el sistema de recarga. Entonces, de esta manera tú puedes saber si tu pluma está cargada o le hace falta tinta. Como lo viste en la cajita, dice que tiene un pistón de 1.8. Ah, no, es 1.5 mililitros. La verdad es que se siente bastante gordita, es como muy chonchita la pluma. En la parte de arriba nos vamos a encontrar con esta pieza. Al momento de girarla, vamos a poder bajar el pistón. No se ve porque el pistón está como unido a la pieza. Se siente como el pistón va bajando, pues. Y fíjate cómo en esta parte ya el pistón está abajo. De esa manera puedes cargar tu pluma y ahora sí tener suficiente tinta a la hora de escribir. La pluma que yo tengo es un punto bold. Es uno de mis puntos favoritos porque yo tengo una letra grande. Bueno, tampoco tan grande. Pero si quieres mejorar tu letra, este es de los mejores puntos que puedes encontrar. Mira, no se alcanza a distinguir tanto el punto, pero ahorita vamos a hacer alguna práctica. No es un punto flexible porque no tiene las ranuras en los hombros de la pluma. Ahora sí, vamos a probarla. Voy a utilizar una tinta con shimmer porque hacer una pluma fuente que tiene un punto bold, el shimmer va a lucir increíble, se los juro. Ok, vamos a cargarla. Ok, ya que tenemos nuestra tinta, vamos a preparar nuestra pluma. Tenemos que bajar el pistón y nos vamos a dar cuenta que ya está abajo porque aquí tiene como una gomita, se ve como la gomita, pues. Agitamos muy bien nuestra tinta porque es una tinta con shimmer y ahora sí cargamos nuestra pluma. La carga de esta pluma es bastante sencilla, solamente tienes que introducir la punta de la pluma y comenzar a subir el pistón muy suave. Ok, ya que tenemos nuestra pluma cargada, vamos a poder ver la tinta a través de esta ventana. Esta ventana es exclusiva del modelo 2.0. Este es el trazo normal de nuestra pluma. Ahora, yo que suelo tener una letra muy grande, este punto es muy jugoso. La verdad es que el punto es como si tuviéramos un marcador, es muy grueso. Ok, ahí te van las conclusiones. Definitivamente es una pluma a la cual le voy a sacar mucho provecho, pero es un punto muy grueso. Yo no tengo ningún problema porque tengo letra grande. Al ser una pluma con un punto grueso, la verdad es que te va a ayudar mucho para cuando quieras mejorar tu letra porque es como si fuera un marcador, la verdad. Mira, eso es lo que quería que vieras. Ahora, sí hay algo que considerar bastante importante. Al ser un punto muy grueso, vamos a gastar mucho más tinta. A lo mejor a algunas personas les puede causar conflicto, pero la verdad es que la tinta luce increíble. Es de los mejores puntos para poder encontrar que el shimmer brille o que la tinta luzca. Ayuda mucho cuando quieras mejorar tu letra, sobre todo si quieres hacer letras más redonditas. Al ser una pluma con un punto muy grueso, el shimmer luce mucho mejor.
Definitivamente esta es una pluma que no es para todos, es decir, sobre todo para aquellas personas que quieren tener como una variación de trazo, sobre todo cuando estás haciendo una combinación en textos, porque si eres principiante y quieres comprar este punto, la verdad es que es muy grueso y por consiguiente hay que hacer la letra más grande. A mí no me causa conflicto y la verdad es que lo voy a sacar mucho provecho, ya lo van a ver en mis videos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta pluma. Y ojo, el punto es completamente aparte, porque tú puedes comprar este mismo modelo pero con un punto más finito, desde un extra fino o también el Elastic, que es el plumín flexible de esta marca. Muchas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos en la próxima. Sobres.